Ok. El día de hoy vamos a trabajar con la página 40 y 41 y lo que es el factor inverso de proporcionalidad. Ya estuvimos haciendo ejercicios de factor inverso, pero ahora lo vamos a ver aplicado en algunos problemas de la vida cotidiana. Esta definición, ayúdame a leerla por favor, Renata Soto. Esta de aquí a la página 41. ¿Sí está, Renata? Sí. Ok. Factores inversos. Cuando un valor dado X se le ha aplicado un factor o constante de proporcionalidad K y se requiere conocer el valor original, es necesario utilizar el factor inverso de proporcionalidad, el cual se representa por 1K. Por 1 sobre K. ejemplo, en la multiplicación 50 por 3 cuartos es igual a 37.5. El factor inverso de por 3 cuartos es por 4 tercios, ya que 37.5 por 4 tercios es igual a 50. Ok, recuerden que el factor inverso se aplica cuando vamos a cuando vamos a operar la misma multiplicación, pero en lugar de obtener el resultado vamos a obtener el primer número que multiplicamos por la fracción. Entonces, ¿dónde podemos utilizar el factor inverso? Veamos, dice, lee la situación y contesta. El artista Francisco ofrece sus obras en redes sociales. Para obtener el boceto de la figura B, esta es la figura B, la del medio, aplicó un factor de 3 medios al tamaño del boceto A. O sea, a este le aplicó 3 medios y obviamente como es una fracción impropia, pues aumentó en tamaño. Y para obtener el boceto C, dividió el tamaño del boceto B entre 6 quintos. Lo dividió. Para obtener el C, lo dividió. Ya no lo multiplicó, vean. ¿Por qué lo dividió? Es una fracción impropia. Si lo hubiese multiplicado, el boceto C sería más grande que el boceto B, pero como lo dividió y es la operación inversa a la multiplicación, pues se hizo más pequeño. No sé si me explico. ¿Sí me explico en esto o no? Es como si estuvieras haciendo las cosas al revés. En lugar de hacerlo más grande, lo quieres hacer más pequeño, ok, pero vas a aplicar una fracción impropia, es decir, que el número de arriba es más grande, entonces en lugar de multiplicarlo, porque se haría más grande, lo divides. Luego dice la pregunta, ¿qué procedimiento permite obtener las medidas del boceto B a partir de las medidas del boceto C? ¿Una multiplicación o una división? Del C al B. ¿Quién me quiere decir? ¿Qué está pasando? Desactíveme ese micro. ¿Nadie? Ok, vale, les explico. Si tú multiplicas por 6 quintos el boceto C, te va a dar el boceto B. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el factor que se le está aplicando. Nada más que como en lugar de hacerlo pequeño, lo vamos a hacer grande, pues lo tenemos que multiplicar. Entonces tenemos que ponerle aquí se multiplica o una multiplicación por 6 quintos. Una multiplicación por 6 quintos. Una multiplicación, no me va a caber todo, pero bueno, tú sí lo haces. Por 6 quintos. Eso es lo que te está preguntando. Es decir, vas a obtener las medidas del boceto B si multiplicas las medidas del boceto C por 6 quintos. ¿Por qué? Porque esto es lo que te está diciendo aquí arriba. Te está diciendo, y para obtener el boceto C dividió el tamaño del boceto B entre 6 quintos. Ok, lo dividió. Pero como yo ahora estoy en el C al B, pues lo voy a multiplicar porque se va a hacer más grande. Si yo multiplico por una fracción impropia, se va a hacer más grande. Si yo multiplico por una fracción propia, o sea que el numerito de arriba sea pequeño, se va a hacer más pequeño. Y si yo divido por una fracción impropia, se va a hacer más grande porque es lo inverso. ¿Sí? ¿Sí están ahí o ya se fueron? Hola.
Ah, sí está. Mi, Mande. dice Javier que le está fallando el internet y que no puede ver nada. Dile que vuelva a entrar, hija, por favor. Que se salga y vuelva a entrar. Luego dice, ¿qué procedimiento permite obtener las medidas del boceto A partir de las medidas del boceto B? ¿Qué procedimiento creen ustedes? Sería dividir 3 medios entre las medidas del boceto B. Exacto, Derek. Joshua. Alvarado. Exacto. Una división. Ay, perdón. Traigo una alergia horrible, ya les dije. Una división entre 3 medios. Una división entre 3 medios. Entre 3 medios. Y de esa manera tú regresarías, como es una fracción impropia, se va a hacer más pequeño porque lo estás dividiendo. Si lo estuvieses multiplicando, aumentaría el tamaño, pero como lo estás dividiendo, pues se va a hacer más pequeña. Ahora la pregunta, ¿qué factor de proporcionalidad permite obtener directamente la medida del boceto a partir de las medidas del boceto a partir de las medidas del boceto B? O sea, en este caso tendríamos que obtener un factor ¿qué? ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Sí, proporcional, pero sucesivo. O sea, multiplicar los dos factores y así obtenemos uno. ¿Sí se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan que multiplicábamos los dos factores y luego sacábamos el factor final? O sea, para no sacar al B y luego al C, puedo sacar de la A al C, como multiplicando el factor de la A y del B, ¿verdad? Entonces, de esta forma yo lo puedo obtener. Y sería 3 medios, multiplicar los 3 medios por los 5 sextos. En este caso por 5 sextos porque es el inverso, ¿verdad? Aquí dice que dividió. Entonces, pues como lo vamos a multiplicar, pues hay que multiplicar por el inverso. Por 5 sextos. ¿Esto me daría cuánto? 15 doceavos. 15 doceavos. ¿Simplificado? 3 cuartos. No, 5 cuartos, ¿no? Ah, perdón, sí, 5 cuartos. Sí, 5 cuartos, ¿no? Sí, 5 cuartos. Ok. 5 cuartos. Pero, como lo que quiero es obtener la medida del A partir del C, o sea, se va a hacer más pequeño, tengo que aplicarle el factor inverso. Entonces sería la respuesta multiplicar por 4/5. Esta sería la respuesta. Estas son las operaciones para obtener la respuesta. Multiplicar por 4/5. Ok, ¿y yo cómo voy a saber cuándo multiplicar y cuándo dividir? Pues bien simple. Si tú vas a aumentar el tamaño, lo que tienes que hacer es multiplicar, eso ustedes ya lo saben porque ya lo hemos visto mucho, por una fracción que el numerador sea mayor, ¿sí? Y si tú quieres disminuir su tamaño, pues vas a multiplicar por una fracción donde el numerador sea menor. Ok, pero ahí ¿cómo es eso de que voy a dividir? Pues es bien simple. Si quieres aumentar el tamaño, vas a dividir, pero ahora al revés, por una fracción donde el numerador de arriba sea menor y el de abajo mayor, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque son multiplicaciones, porque son operaciones inversas. Entonces tendrías que aplicar lo inverso de los primeros factores para poder comprender lo que es el factor de proporcionalidad inversa. No sé si tengan dudas. Igual yo sé que sí, pero con todos los ejercicios que hicimos el lunes y el martes, creo yo que ya les debe de quedar claro lo que son los factores inversos de proporcionalidad. No es más que cambiar los numeritos para obtener el resultado, pero si los vas a cambiar, pues en lugar de multiplicar vas a dividir para que te aumente el tamaño y así. ¿Hasta aquí dudas, niños? No. ¿No? Ok. Luego dice, Francisco imprimió un cuadro que mide 45 por 60, que es el doble de tamaño del boceto original. Fíjate bien. Esto es otro rollo, ¿eh? Dice, un cuadro que mide 45 por 60 centímetros.
Eso fue lo que imprimió. Pero ese no es el cuadro original, obviamente es un boceto nada más. Entonces, esto mide el doble del boceto original. ¿Con qué procedimiento podemos cambiar las medidas al boceto original? ¿Cómo podemos conocer las medidas del boceto original? Si esto es el doble. ¿Entiendo? ¿Dividiendo entre qué? Entre 2. Entre 2, exacto. Exacto. ¿Quiénes fueron? Me dijeron 2 personitas, una dividiendo y la otra entre 2. ¿Quién fue? Megan, Argomedo, ¿y quién más? Valeria. Solís Trejo. Y Solís Trejo, ok. Pues sí, dividiendo las medidas entre 2. ¿Por qué? Porque si el original, perdón, si la copia es el doble y quiero saber las medidas del original, pues lo divido a la mitad. Así de simple. Dividiendo las medidas entre 2. Si no estás poniendo atención y nada más estás copiando, ahorita que te deje la última parte para que la hagas tú solo, ya no va a valer 80, va a valer 70. Entonces necesitas poner atención dividiendo las medidas originales entre 2. ¿Ya le pusieron? ¿Ya pusieron? Ya, mis. Ok, las medidas originales entre 2. Obviamente a mí no me va a caber toda. Entre 2. Entre 2, ok. Luego dice, ¿qué factor de proporcionalidad permite obtener el tamaño de la imagen del cuadro a partir del boceto original? ¿Qué factor? Escribe 2 presentaciones distintas de este factor. Proporcionalidad. Ajá. Multiplicando por qué? Las medidas originales. A partir del boceto. ¿Por cuánto? Repito, ¿qué factor de proporcionalidad permite obtener el tamaño de la medida del cuadro a partir del boceto original? Inverso. Inverso lo dividimos entre 2. Ahora que lo multiplicamos, ¿por qué? Vean. En realidad lo dividimos a la mitad. Si yo quiero regresar a las medidas a estas de aquí, ¿qué tengo que hacer? Volverlo a multiplicar por 2. Por 2, exacto, multiplicar por 2. Esa es una forma de expresarlo. Otro, por una fracción, por 2 y luego aquí abajo el 1, que es lo mismo, ¿verdad? Porque dice, escribe 2 representaciones distintas de este factor. Pues ese es un factor, multiplicarlo por 2 y el otro por 2 enteros. Lo que les está faltando a ustedes es que no están analizando lo que están leyendo. Están así como que, ay, sí, que la maestra les siga. Que acá ahorita al final a ver a quién se lo pido, ¿verdad? Luego dice, ¿qué factor de proporcionalidad permite obtener la medida de la imagen del cuadro del boceto al boceto original? Ahora al boceto original. ¿Un medio? Por un medio. ¿Y otra manera? ¿Cuál sería? Lo mismo que hicimos acá, ¿no? Si tú multiplicas por un medio, es lo mismo que multiplicar entre 2. ¿Sí te habías dado cuenta de eso? Porque dice que escribas 2 formas. Si tú multiplicas por un medio, no se multiplica 1 por un medio, pues te da 0.5. Y 1 entre 2, pues te da 0.5. Entonces, esta operación es la misma que esta operación si quieres obtener el mismo resultado, obviamente. ¿Por qué? Porque son inversos. Y si te fijas, si tú aquí le pones el 1 está arriba y el 2 abajo. Ahora, su inverso, que es la división, pues es el 2 arriba y el 1 abajo. No sé si ya te esté quedando más claro. Sí se vale contestar, ¿eh? Sí. ¿Los demás? ¿Sí está más claro lo que es la operación inversa aquí? Sí. 2, 3, 4. 4. De 34 alumnos. Ok, ya mero los otros 30. ¿Entienden, verdad?
Luego dice, de un cuadro que pintó, Francisco hará estampados en termos para café con un factor de 1/5. O sea, los va a multiplicar por 1/5 para que sean más pequeñitos. Si la medida del estampado en los termos, perdón, es de 9 por 12, ¿qué procedimientos se pueden calcular? ¿Con qué procedimientos se pueden calcular las medidas del cuadro? División. ¿División? ¿División entre qué? Entre 2. 2. No, vean. De un cuadro que pintó. Ajá, a ver, ahí voy. Multiplicación, ¿no? Ándale, multiplicación, ¿por qué? Por 5. Por 5. Por 5, exacto. Vean, de un cuadro que pintó Francisco hará estampados en termos para café con un factor de 1/5. Si él multiplica por 1/5, se van a hacer pequeñitos, a 1/5 parte de la imagen original del cuadro. Pero él se los quiere poner a unos termos, entonces tiene que hacerlos chiquitos. Y por eso lo multiplicó por 1/5. Ahora, si quiere regresar las medidas de las etiquetas de los termos al cuadro, pues ahora hay que multiplicar por 5 para que regrese a su tamaño original. ¿Ahora sí ya quedó más clarito? Ok. Luego dice, ¿qué factor de proporcionalidad permite obtener la medida del cuadro a partir del estampado? A partir del estampado. Pues lo mismo, ¿no? Del estampado multiplicas por 5. Y si se tratara de dividirlo, ¿lo dividirías entre qué? Entre 5 sobre 1. No, eso sería multiplicarlo para que te dé el tamaño del cuadro. Estás en las medidas de las etiquetas. Entre 1/5, ¿no? Exacto. Acuérdate que multiplicar por 5 te va a dar el mismo resultado si lo divides entre 1/5. Son los factores inversos. ¿Sí? Si tú multiplicas por 1/5 se va a hacer más pequeño, pero si lo divides por 1/5 se va a hacer más grande. Eso es lo que pasó aquí arriba con el cuadro este de Francisco. ¿Sí? Aguas con esto porque esto sí va a venir en el examen así problemitas de este tipo, ¿eh? Ok. ¿Quién me ayuda a leer el siguiente problema? Yo. Uh-huh. En una tienda de aparatos electrónicos, un cliente pagó 5,000 por un televisor con IVA incluido. El gerente del establecimiento pidió que se revirtiera ese cobro, ya que ese día la tienda tenía una promoción en la cual no se cobraría el IVA. El IVA es un impuesto que se añade al principio de base del producto. En el caso del televisor, equivale a 16% o a 4,20. 25 avos. ¿Qué procedimiento emplearías para revertir el cobro del IVA? Ok, miren, fíjense bien. Cuando tú vas a sacar el IVA, lo tendrías que multiplicar por el 116%. ¿Por qué? Porque el IVA es una cantidad que se le agrega, que son los impuestos y todo eso que tú le das al gobierno. Y es un 16% más del 100% que cuesta. Entonces, si tú quieres sacar todo el precio con todo el IVA, lo que tienes que hacer es multiplicar por 1.16, que viene siendo el 116%, pero lo tienes que multiplicar en decimal. Entonces 116 entre 100, que viene siendo el 100%, te da 1.16. Por eso de esa manera nosotros sacamos el IVA. Si yo quiero saber cuánto es el IVA de 200 pesos, lo que tengo que hacer es multiplicarlo con... Bueno, ¿cuánto voy a pagar con todo IVA? Si no sé, cualquier cosa cuesta 200 pesos, lo tengo que multiplicar por 1.16. ¿Sí? Y me va a dar los 200 pesos más el 16%. ¿Por qué? Porque el 16% es el extra que yo voy a estar pagando. 41. Déjenme guardar esto para que no se me vaya a borrar. Ok. Luego,
Ahora sí, pero si yo quiero regresar, es decir, saber, regresar ese IVA, ¿qué tendría que hacer? En lugar de multiplicarlo por 1.16, ¿qué tengo que hacer? Dividirlo. Exacto. Dividir la cantidad. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la cantidad? 5,000. ¿Entre qué? 25 cuartos. Entre 25 cuartos. No, entre 1.16. Estábamos hablando cómo sacarlo con el decimal, ¿no? Primero, ahorita acá abajo lo sacamos con los cuartos. Con los 25 avos. 1.16. Dividido entre 1.16. O sea, que a mí me dan el precio de la televisión. El precio de la televisión ya está con IVA, ¿sí? Si yo quiero regresar el IVA, lo que tengo que hacer es dividirlo entre 1.16. ¿Para qué? Para saber cuánto estoy pagando. Entonces, ahora díganme, ¿cuánto es? 5,000 entre 1. 4,310.34. Ok, eso es lo que cuesta la tele sin IVA. Fíjense cuánto le damos al gobierno. Casi 700 pesos son del gobierno. Imagínense por tele. En la tienda venden 10 teles, ya son 7,000 pesos en un día, sin hacer nada. No, pues padre. Que trabaja en el gobierno. Ok. No sé si haya dudas aquí, niños. Ahora, fíjate bien. Si tú multiplicas 4,310 por 1.16, dime cuánto te da. 5,000. ¿Sí? Eso quiere decir que la tele cuesta 4,310. Este es el dinero con el que se queda nada más la empresa que está vendiendo la tele. Y los 700, esos se van directamente a pagar al gobierno. ¿Sí? Eso es el IVA. Todo tiene IVA. Todo absolutamente tiene IVA. La ropa que traes, los uniformes que traes, los zapatos que traes, hasta el gel que te pones en el pelo, todo tiene IVA y de todo se le da al gobierno. Y eso equivale al 16%. Yo me acuerdo cuando era 15%. Pero ya aumentó. Al rato va a ser el 20%. 50%. Ok. ¿Dudas en esto, niños? No. ¿No? Muy bien. No. Entonces, no se les olvide cómo sacar el IVA. El IVA tú lo puedes multiplicar. Si quieres saber lo que es el puro IVA, multiplícalo por .16. Por ejemplo, si tú multiplicas 4,310 por .16, multiplícalo. Da 689. Eso es lo que se paga de IVA, exactamente. Ya ven que les dije que casi 700. 689 más esto es lo que cuesta la tele, pero los 689 son del gobierno y los 4,310 son de la empresa que está vendiendo la tele. Entonces, si tú quieres sacar el IVA de una cantidad, simplemente multiplícalo por .16. Si tú quieres saber cuánto vas a pagar en total, lo tienes que multiplicar por 1.16, porque el 1 equivale al 100%, que es esto, más el 16%, que son los 689 del IVA. ¿Dudas? ¿Dudas? No. Ok. Sí, es mucho más fácil sacarlo con el 16% que con los 4.25 avos, pero al fin y al cabo va a ser lo mismo, se le puede aplicar de las dos formas. Ahora sí dice, considera que el IVA se represente como 4.25 avos. Si ustedes se dan cuenta, 4 entre 25 también es .16. Entonces es la misma gata, ¿verdad? Pero revolcada. Está convertida en fracción. Ahora dice, ¿con qué fracción pueden representar el precio original de la televisión? 4.25 avos es nada más el 16%. ¿Cuánto sería el 100%? ¿Con qué fracción? ¿Cuántos 25 avos? Para que fuera el 100%. Pues 25 avos porque es entero, ¿no? O exacto, sea, ya completo. exacto, Mayari, muy bien.
25/25. Ya se te quitó la tacha del uniforme, ya ves. ¿Quieres borrar tachas? Pon palomitas. Exacto, si 4/25 es el 16%, entonces lo que vas a pagar por la tele son 25/25, que es el 100%. ¿Cuánto suma el precio original del precio más el IVA? Pues los 25/25 más ¿qué? Más el IVA. 25/25 Más 4/25. más 4/25. ¿Y eso cuánto te da? 5.800. No, en fracción, en fracción. 29/25. 29/25. ¿Vieran qué difícil es escribir aquí? Pero difícil. Extraño mi pizarrón. 29/25. Eso quiere decir que tú vas a pagar el 100% de la tele más otro 16%, que es lo mismo que 4/25, porque 4/25 pues es 16%. Entonces, si tú divides 29/25 te va a dar 1.16, ¿sí o no? Dime si estoy mintiendo. ¿Sí o no? Tierra llamando a segundo D. Aquí Tierra, segundo D. ¿Estás ahí? No escuché, ¿cómo dijo? Que estamos pagando los 25/25, que es lo que equivale al 100% de la televisión. Eso es lo que le estamos dando al empresario que nos está vendiendo, al dueño de la empresa. Más el 16%, porque 4/25 es el 16%. Entonces estamos pagando el 100% más el 16%. Y si ustedes dividen 29/25, ¿cuánto me da? 1.16. Exacto, 1.16. Ahora sí, vamos a hacer este diagramita. El precio base dice: completa el esquema, escribe la operación que se realizó para obtener el precio del televisor, luego anota la operación con la cual regresarías el costo con el IVA, incluido el precio base. Vas a poner aquí dos fracciones nada más. Este es el precio base, multiplicado por ¿qué? Para que te dé el precio con IVA. Y luego, para quitarle el IVA, ¿por qué vas a multiplicar o dividir? Esto es el único ejercicio que vas a hacer para obtener 100. ¿Sí? El único, escúchalo bien. Y si no lo haces, vas a tener 70. Así que si tienes dudas, mejor me preguntas para que puedas obtener el 100. ¿Puedo dejar de compartir la pantalla, niños, para pasar lista? Sí, sí. ¿Sí? Ok. Voy a parar la grabación también. Dejar de compartirse.